Y en esta parte del programa vamos a establecer nuevamente comunicación con Idania Chirinos, quien se encuentra con Antonio Ledezma, líder opositor venezolano en el exilio y exalcalde metropolitano de Caracas. Idania, adelante, vamos contigo. Gracias, Joely. De nuevo estamos con los televidentes de la tarde, como bien señalas, con Antonio Ledezma, líder de la oposición venezolana, hoy en el exilio. Muchos temas para conversar con Antonio, bienvenido. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia en el Caribe, en Estados Unidos, en el mundo entero, porque este canal, me consta, uno va a Luxemburgo y se encuentra con gente comentándonos que nos vio en entrevista por NTN 24, uno va a Alemania, uno va a Francia, entonces que estamos en todo el mundo, así que un saludo a la diáspora venezolana que está esparcida por los 4 costados del planeta. No puedo, o no quiero, mejor dicho, comenzar por otra parte que no sea recordando una fecha que fue bien particular. Y fue bien particular para los venezolanos, pero también, y quiero hablar en primera persona para mí, para Antonio, porque fue el 17 de noviembre de 2017, cuando Antonio Ledezma cruzó la frontera a través del puente o del Táchira hacia la ciudad de Cúcuta, y ese mismo día yo tuve la oportunidad de verlo y de conversar con él, y tuve la oportunidad, además de darnos un abrazo muy emotivo, y tuve la oportunidad de llorar, porque lloramos los dos aquel día, ¿no? Así fue. Desde allá hasta aquí, Antonio, ¿cómo ves ese día en perspectiva? Como una razón cada día más válida para haber dado el paso que me atreví a activar buscando la libertad. Yo siempre cito, cada vez que me preguntan mi experiencia carcelaria, haber estado privado de mi sagrada libertad, la frase del Quijote a Sancho Panza, cuando le decía que no hay tesoro que encierre la tierra o que escondan los mares, que supere lo que significa la riqueza, el tesoro de la libertad. Y uno aprecia la libertad mucho más, la valora mucho más, cuando la ha perdido circunstancialmente. Eso me ocurrió. Antonio, entremos en lo que ha ocurrido entre ayer y hoy. La rueda de prensa de Nicolás Maduro, la captura de Juan Requesén, del diputado Juan Requesén, ante el evento ocurrido, unos dicen que montaje, otros dicen que atentado. Para Antonio Ledezma, ¿qué fue lo que ocurrió? Todo eso. Es una mezcla de todo eso. Es una mezcla de la rabia, de la indignación, de la desesperación de gente de todos los sectores, incluidos los militares venezolanos que están declarados en rebeldía. Porque eso quizás no lo sabe mucha gente que nos está viendo y escuchando. En Venezuela hay centenares de militares presos, desde sargentos distinguidos, tenientes, capitanes, mayores, almirantes, etcétera, que no aguantaron más la vergüenza de sostener a un régimen, a esta dictadura, a esta tiranía, porque lo que se hizo ayer con Requesén no es ninguna sorpresa, eso lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. No nos olvidemos de cómo le allanaron inmunidad al diputado Suárez de Barinas, no nos olvidemos cómo le arrebataron la inmunidad a diputados de Monaga, al diputado de Aragua, un joven de Primero Justicia. Fueron unas operaciones fast track. O sea, en Venezuela hay una tiranía, y yo he dicho que algo más grave que tiranía es un pranato. Y yo no puedo decir que estoy en el exilio, y esa es una de las ventajas cuando uno está en el exilio. Claro. Que yo no le puedo exigir, por ejemplo, a un diputado nuestro, a un dirigente nuestro que está allá en el territorio nacional, que diga lo que yo voy a decir. Maduro es un PRAN. Maduro no es presidente. Es algo más peligroso que un dictador, es un PRAN, porque Maduro está convirtiendo a Venezuela en una gran cárcel, y él es el que maneja la cárcel. Así como hay estas bandas que manejan los pranatos de la cárcel de Tucuyito, de Sabaneta, que hacen todo tipo de tráfico, que ordenan secuestros y extorsiones desde las cárceles. Bueno, Maduro lo hace desde Miraflores. Hablar de Maduro y de su camarilla es como hablar del tren del encanto, del tren de Aragua, de esta banda que funciona, por ejemplo, en el estado de Aragua, porque Venezuela está asaltada por estas mafias del narcotráfico, mafias del contrabando de gasolina, mafias de la corrupción. Hay que ver lo que han hecho con los recursos que se destinaron para Odebrecht. Eso es una letrina, y ese es un tema que
que tiene ahorita muy preocupado al dictador porque sabe que está marchando el juicio aquí en Colombia, activado por la Fiscal General de la República y con los magistrados en el exilio cumpliendo con su sagrada obligación. Ahora, uno diseña o diagrama cómo va la entrevista, pero por supuesto a medida que las respuestas van saliendo, uno va cambiando. ¿Estaría de acuerdo Antonio Ledezma, por ejemplo, con la propuesta de Almagro de nombrar una comisión internacional, que seguramente, por supuesto, Maduro no va a aceptar, para que investiguen lo que ocurrió? Por supuesto, porque es que Maduro no se puede despachar y dar al vuelto al mismo tiempo. Fíjate que en el mes de diciembre del año pasado, el difunto Óscar Pérez, este héroe venezolano que dio su vida por una causa en la que él creía, Óscar Pérez, asesinado el 15 de enero de este año en la llamada masacre del Junquito, publicó un Twitter en el que mostraba los rostros y los nombres de 2 personas que él decía que eran infiltrados. Ahora resulta que esas personas aparecen relacionadas con el supuesto atentado. Pero hay de todo, porque hay mucha gente que está desesperada por salir de esta tiranía. Esa gente que firmó, claro, por ejemplo... Pero eso es muy importante, y nuestro equipo de producción seguro tiene en pantalla el Twitter de Óscar Pérez, porque Óscar Pérez mencionaba ya a Raider Russo y a Osman Delgado Tabosky, a quien Maduro anoche dice que hay que capturar, que espera que Estados Unidos lo extradite porque este señor vive en Miami. Y ya Óscar Pérez los había denunciado como infiltrados dentro de la oposición. Yo pregunto, ¿es que tratan de montar un guión, un argumento y de todas maneras lo hacen mal? Lo vienen haciendo hace tiempo. No te olvides, por ejemplo, que en mi caso, mi juicio, yo tuve más de 1000 días preso y uno de los testigos que activaron para acusarme fue el mayor Arocha, que estaba detenido en la tumba, fue torturado en la tumba para que me inculpara a mí, para que acusara a Julio Borges, para que acusara a María Corina Machado y a varios dirigentes de la oposición. O sea, no es la primera vez que el régimen tortura a personas para obligarlos a hacer testimonios sin ningún tipo de prueba. Claro. En mi caso no hubo, todas las pruebas fueran forjadas, como están siendo forjadas muchas pruebas en este caso. ¿Juan Requesén puede ser el primero de una lista de opositores contra quienes el gobierno va? Es que el gobierno no ha detenido la máquina o la guillotina para despescuezar a los que están oponiéndose a su plan de permanecer en el poder. ¿Qué le cobran a Julio Borges? A Julio Borges le están cobrando que les aguó la fiesta. Ellos tenían montado un pabellón con habichuelas dominicanas y tenían ya todo el guiso montado. En el diálogo. Porque hay que ver lo que significaba para ellos esa trastada dominicana con el diálogo, que era legitimar a Maduro con una elección que iba desarrollándose hasta que Julio Borges se niega a firmar, que eso hay que reconocerlo. Y por supuesto que eso no se lo perdonan. Y por eso esta cacería con él, con Requesén. Pero es que la lista puede ensancharse, ya lo dice Diosdado Cabello, que hoy fue Julio Borges y Requesén, pero que están investigando. Y ese es el esquema de una tiranía arbitraria. Y por eso tenemos que decirle al mundo, como lo hicimos hoy en la reunión con el presidente del Senado de Colombia, que tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional, ratificando primero el desconocimiento a esa espuria Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué valor puede tener ese juicio? ¿Qué valor pueden tener estas decisiones, estas resoluciones adoptadas por un ente que es absolutamente ilegítimo, que ha sido desconocido de antemano por Estados Unidos, por Canadá, por la resolución de la OEA, por la Unión Europea, por Suiza, por el Grupo de Lima? O sea, ese es un parapeto, eso es un cadalso que instaló allí Maduro para producir resoluciones y modificar leyes y violar constantemente la Constitución Nacional. Ahora, en esta persecución a la oposición venezolana, hay un nombre que siempre está en la boca de cualquiera de los funcionarios de la Revolución Bolivariana, que es el nombre de María Corina Machado. Pero yo le temo mucho a María Corina. María Corina ha demostrado coherencia, ha demostrado coraje y además que está dispuesta a asumir cualquier responsabilidad. Yo hablo mucho con María Corina y le aconsejo, cuídate, ten cuidado con estos pasos. Y ella está dispuesta. Ayer hablábamos y ella estaba esperando que la fueran a buscar a su casa. No se va a ir del país, porque sabe que tiene una responsabilidad como la que tenemos nosotros. Recuerda que yo le dejé la bandera
porque confío plenamente en ese carácter de María Corina, en esa voluntad de lucha de María Corina, en su determinación de defender esa causa, y es esa mistura de lucha de los que están dentro del territorio nacional que hay que exaltar, porque hay que ver el riesgo que se corre dentro del territorio nacional con los que estamos afuera. Que me permite a mí recordarte la frase que usé cuando hablábamos en el aeropuerto de Bogotá ese día 17 de noviembre del año pasado, que uno comienza a vivir ese dolor de patria ausente. Yo cuando salí, crucé el puente y volteé y veía en lontananza allí el territorio que me parió, que quedaba atrás. Bueno, eso es muy doloroso. Y para los que estamos en el exilio, que estamos en esta lucha, en este trajín, y que nos levantamos todos los días evocando la patria amada, es un desafío muy grande, porque es el pugilato entre la nostalgia y entre la obligación de no perder el ánimo, de no flaquear, sino mantenernos siempre erguidos para poder cumplir este combate que estamos desarrollando cotidianamente. ¿Cuál tiene que ser, Antonio, el papel del exilio venezolano? ¿Cuál tiene que ser ese papel y cómo articular entre los que están afuera y los que están dentro? Yo creo que tenemos que retroalimentarnos. Los que están adentro tienen la obligación de mantener encendidos los motores. Esa fuerza ciudadana que se pone de manifiesto en las protestas que estaban haciendo hoy, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Sí. Vaya mi reconocimiento a esas enfermeras, a Margot Monasterio, por ejemplo. Sí. Vaya mi reconocimiento a los maestros, a los profesores, a los agricultores, a los ganaderos, a los comerciantes, a los industriales, a los estudiantes, a los periodistas. Esa es una fragua que no se ha detenido. Y por eso esa fuerza ciudadana necesita también de la fuerza de la comunidad internacional. Y por eso nos estamos entrelazando las protestas que se cristalizan diariamente. Estamos hablando de decenas de protestas diarias que se acumulan en un mes de la gente que no solo reclama sus derechos políticos, sino sus derechos humanos en cuanto a las necesidades básicas. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay seguridad personal. Claro, pero ¿por qué a veces es tan difícil lograr esa articulación? ¿Por qué se llega a los extremos, lo cual preocupa a muchos venezolanos, de descalificación entre unos y otros, entre los que están adentro o los que se fueron porque se fueron o los que se quedaron porque se quedaron? ¿Cómo hacer? Te comentaba antes de ir al aire, con Argelia Ríos, que es una periodista venezolana, una de las más reconocidas, analista político, y ella decía que la oposición adentro y afuera era como el Caroní y el Orinoco, que son los dos ríos más importantes de Venezuela, y que hay un punto geográfico en el cual confluyen. Y uno es negro, tuve la oportunidad de verlo alguna vez, negro, profundo, el otro es marrón, como bronce. Tiene que haber un punto en que ambos sectores confluyan como estos dos ríos, con todo el ímpetu que puedan tener, pero que finalmente sea un construir para salir de la dictadura. Es que la dictadura necesita crear conflictos en el seno de la lucha ciudadana. Si algo le angustiaba a la dictadura era ese fervor patriótico que se puso de manifiesto durante estos últimos años, lo que fue la salida que impulsamos Leopoldo, María Corina y este servidor desde el 2 de febrero del año 2014, luego las luchas de los jóvenes escuderos, por ejemplo, que hoy tenemos que recordar, todas las épicas que protagonizaron los venezolanos cuando querían recoger las firmas para el revocatorio, cuando íbamos a votar en medio de grandes adversidades. Eso, por supuesto, le angustiaba al régimen, que se veía derrocado no por un golpe militarista, sino por una acción ciudadana que pudo protagonizar esas majestuosas manifestaciones que deslumbraron al mundo. Y todavía mucha gente en el mundo se pregunta cómo, después de haber visto en las calles de Caracas, de Barquisimeto, de Maracaibo, de San Cristóbal, de Mérida, a miles y miles de venezolanos, se mantiene este régimen que ha destruido la economía, que ha hundido en la miseria más del 90%. Y que ha logrado sembrar la desesperanza en los venezolanos. La desesperanza y la discordia entre nosotros. Porque el gobierno quiere vernos en un contrapunteo donde nos descalifiquemos mutuamente. Eso tenemos que pararlo. Porque si nosotros nos vamos a destruir mutuamente, los que estamos es debilitándonos, los que están allá con los que estamos afuera.
Y ambos núcleos de lucha somos necesarios. Es como el médico en el quirófano y la enfermera preparando los instrumentos para hacer una operación. Es como el que va a un avión, el piloto y las azafatas, o los técnicos que luego hacen el mantenimiento de las aeronaves. Sí. Todos somos necesarios, los que están dentro del territorio nacional, como los que estamos en la diáspora, que no salimos porque vinimos a hacer turismo. Yo estuve más de 1000 días preso y me dije, bueno, ¿qué hago yo más encerrado en una casa por cárcel sin poder hablar? Y si hablaba, me sometían el escarnio de sacarme de madrugada de mi casa, como ocurrió, por ejemplo, el 1 de agosto del año pasado, o de los compañeros que están allí acorralados, como estamos viendo hoy el caso de Juan Requesén. Pues bien, tenemos que ver cómo resistimos adentro, pero también cómo desde afuera impulsamos esa agenda que tiene que ver con la aplicación de más sanciones a los responsables de toda esta desgracia que hay en Venezuela, cómo apoyamos el informe del señor Almagro, que ya está consignado en la Corte Penal Internacional, sí, para que eso no se quede allí en el congelador, sino que avance y que entiendan estos violadores de derechos humanos que la mano larga de la justicia va a posarse sobre sus cabezas más temprano que tarde. Eso que decía el diputado Martínez es absolutamente cierto. Están equivocados los que creen que cometiendo ese atropello que hicieron anoche en la residencia de Requesén van a pasar liso. No, aquí va a haber gente responsable, porque estos son delitos. Allanar la inmunidad de un parlamentario, pisoteando la Constitución Nacional, es un delito que no va a quedar impune, como no pueden quedar impunes toda esta cascada de violaciones, de las torturas seriales, de los asesinatos seriales y de este genocidio por el hambre, porque cada vez que muere un niño en Venezuela, eso es un crimen de lesa humanidad. Okay. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, articular una propuesta? Le pregunto a Antonio Ledesma, antes de lo de Requesén, no sé qué habrá pasado en las últimas horas, pero Capriles hablaba, por ejemplo, de un diálogo con observación internacional. ¿Es válido eso cuando vemos lo que vemos? No, yo no estoy de acuerdo, yo respeto la opinión del compañero Capriles, pero me parece que es desacertada esa idea de volvernos a meter en un diálogo, porque ya hemos tenido observación, hasta el Papa fue observador. El Papa, fueron a Caracas prelados de la Iglesia Católica avalada por el Papa. Nos metimos en ese callejón de haber admitido a Zapatero, que no era el más indicado para ser moderador, como tampoco era el expresidente Samper, ambos identificados plenamente como operadores de Nicolás Maduro. De allí que nosotros hemos buscado vía cívica, procuramos el revocatorio. ¿Qué más cívico que un revocatorio que está en la Constitución Nacional? ¿Qué más demostración de querer buscar soluciones por la vía pacífica de haber ido a sentarse en un diálogo como el que ocurrió, por ejemplo, en República Dominicana? Por lo tanto, que yo rechazo esa tesis de diálogo, rechazo tesis de negociaciones. La única negociación, en todo caso, nosotros avalaríamos es para definir los términos perentorios de la salida de Maduro de la presidencia de la República, que está usurpando, porque Maduro ya ha sido declarado como abandono del cargo. Maduro tiene doble nacionalidad, no es porque sea colombiano, es que la Constitución dice que si usted tiene doble nacionalidad no puede ejercer la presidencia de la República. Además, Maduro está sometido a juicio, y según la ley vigente en Venezuela, el que está sometido a juicio por crímenes de corrupción, como es el caso de Maduro, tiene que separarse inmediatamente de la presidencia de la República. Ahora, la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, permitió que en la capital de Colombia se encontraran distintos representantes de partidos, líderes de la oposición venezolana en el exterior. Se ha hablado de un encuentro en particular. ¿Por qué se dijo? ¿Por qué no se dijo? ¿Antonio Ledesma estuvo en esa reunión? En varias reuniones, porque es lo lógico que no. ¿Cómo no nos vamos a saludar? ¿Cómo no vamos a conversar? Si somos dolientes de la misma patria, si tenemos un destino común, si tenemos un propósito con el que estamos identificados, que es luchar por la libertad de Venezuela. Yo creo que ya es hora de dejar de lado los pleitos en los cuales nos maltratamos unos a otros. Yo creo que aquí hay que ponernos de acuerdo en torno a algunas premisas. ¿Con quiénes conversamos? Con dos caballos de batalla que representan para nosotros mucho. El expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana, que han sido a lo largo de todos estos años dos pregoneros que han recorrido el mundo hablando de la tragedia que tenemos en Venezuela. Para ellos, nuestro reconocimiento, que forman parte de este grupo IDEA, cuyo secretario ejecutivo es el doctor
Asdrúbal Aguiar. Conversamos con el expresidente Ricardo Lagos, un amigo que vimos a principios de este año allá en Santiago de Chile, y él nos manifestó su inquietud, como lo ha dicho también el presidente Piñera, por lo que está pasando en Venezuela. Conversamos con un venezolano que tú sabes que desde que asumió el poder en España ha sido una referencia en Venezuela, como Felipe González. Conversamos con parlamentarios, con altos funcionarios del gobierno, y allí intercambiamos algunas ideas. ¿Cuáles son las ideas con las que estamos identificados? Uno, ya hay un acuerdo que no se habla de diálogo, ni se habla de elecciones, sino cuando salgamos de Maduro. Porque con Maduro en la dictadura... ¿Entre quiénes? Porque... Entre todos los que nos identificamos con esas máximas. Claro, máximas. pero ¿de qué partidos hablamos o de qué organizaciones? Porque si hay un acuerdo que no se habla de diálogo, ayer nada más Capriles planteaba un diálogo con observación internacional. Entonces, ¿está Julio Borges, por ejemplo, de acuerdo con esta tesis? Sí, con los que hemos conversado, con todos estos expresidentes, con los que hemos intercambiado ideas. Allí estuvo, por ejemplo, Julio Borges, estuvo el diputado Guanipa, estuvo el diputado Mejías, estuvo el líder Carlos Vecchio, que está en el exilio, sí. David Molansky, el diputado Olivares, estuvo hemos conversado Richard Blanco, estuvo el doctor Agustín Berrío. Conversaciones informales, pero en el intercambio surgen puntos en los que estamos identificados. ¿En qué estamos identificados? En que no hablemos de elecciones, porque hablar de elecciones mientras esté Maduro en la dictadura, eso no es viable. Nunca van a haber elecciones limpias en Venezuela con Maduro en la dictadura. ¿De acuerdo? ¿El segundo? No caer en más trampas de falsos diálogos. Que cualquier negociación es para definir los términos de la salida de Maduro. ¿Huelga general o el paro general del día 20 de agosto, por ejemplo? Lo hemos conversado con el compañero Andrés Velázquez, quien ha abanderado esta lucha, y el mismo Andrés ha dicho, esto no es un patrimonio de Causa R, esto es una proposición que está haciendo Causa R para que todo el país lo asuma y que en todo caso se coloque la dirigencia dentro y fuera de Venezuela acompañando esta lucha social de enfermeras, de médicos, de obreros, Antonio, de campesinos. El tiempo, ya mi equipo de producción está sobre mí, sobre el tiempo, y no quiero dejar dos cosas fuera. Ayer, en la toma de posesión de Iván Duque, hay una imagen que me llamó mucho la atención, y es una imagen que muestra en la Casa de Nariño al hoy presidente Duque y al hoy expresidente Juan Manuel Santos con su respectiva familia. Es lo normal en democracia, es decir, la alternancia, pero como venezolana sentí muchísima nostalgia porque hace más de 20 años que no tenemos alternancia, es decir, no considero alternancia entre Chávez y Maduro. Estaba el candidato presidencial derrotado, estaba Petro, y estaba el alcalde metropolitano de Bogotá, estaba el doctor Peñalosa. Eso es lo normal, como tú lo acabas de decir. Pero resulta que en Venezuela no estamos en una situación normal porque Venezuela está sitiada por una mafia. No te olvides de esto que te acabo de decir. Nicolás Maduro es el gran plan que maneja las mafias que están vaciando de contenido las instituciones. En Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela no hay libertad de expresión. En Venezuela no se respeta el derecho de propiedad. En Venezuela hay una política para debilitar por hambre y por salud al pueblo. Es una política de Estado. Además de la incompetencia, es una política de Estado. ¿Qué le espera a Venezuela en la era de Iván Duque, que hizo tanto énfasis, por ejemplo, que visitó solo la Corte Penal Internacional? Ahí se trabaja para hacer una alianza para que 3 o 4 países vayan a la Corte Penal Internacional y se denuncie a Maduro por crímenes de lesa humanidad y se apertura una investigación, lo cual le daría gran fuerza en el caso de que fuesen, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile. ¿Eso avanza? De aquí podemos reeditar la campaña admirable del Libertador. Esa campaña que inició el Libertador desde Cartagena para consagrar la libertad, la independencia de Venezuela. Iván Duque es viento fresco para las esperanzas del pueblo venezolano. Iván Duque está arrestiado. Lo dijo ayer, lo ha dicho en conversaciones privadas con nosotros.
va a acudir a la Corte Penal Internacional a confirmar el respaldo del informe del señor Almagro para que se procese a Maduro y a su camarilla por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y en ese trabajo andamos. Cuando la gente nos pregunta a nosotros, bueno, otra fotografía más, otra reunión más, sí, porque la gente tiene que entender que para uno persuadir a un presidente para que se resté con esta lucha con Venezuela, hay que conversarlo. Porque esta gente también se mueven. Esta gente hace sus lobbies. Nosotros tenemos que movernos en el resto del mundo para lograr que se reproduzca esa avalancha de sanciones, de cuestionamientos a la dictadura y que podamos forzar entonces la salida del dictador del Palacio de Miraflores. Antonio Ledesma, gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos. Yoeli, devuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias el espacio.